Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Solo una pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. El futuro es sin barreras y está llegando muy pronto. Sumate a Telepase ahora. No te quedes afuera. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Ella pasó por un momento muy oscuro en su vida. Adicciones, una relación familiar insostenible, y había que encontrarle una solución a todo eso. No sabía cómo salir, detestaba el trabajo que estaba haciendo en ese momento en un estudio jurídico, no era lo de ella, pero no sabía dar ese paso. La cuestión era cómo salía adelante. Lo va a contar ella. Pero lo importante es que empezó a formar una comunidad en donde el deporte tuvo mucho que ver, y esto ayudó a miles, decenas de miles de mujeres en el mundo a que entendieran que hay otra vida y que hay una posibilidad de salir de la oscuridad. Luego se transformó o creó también una ONG para la inclusión, para el empoderamiento femenino, y así fue avanzando. Pero no se conformó con eso. Entonces dice, tengo que hacer algo más. Y allí empezó hace muchos años en el manejo energético y en los registros akáshicos, y de eso vamos a estar hablando también. Mi invitada de hoy es Valeria Kechichian. Hola, Vale. Hola, Clau. Gracias. Gracias por estar. Por esta introducción tan hermosa. Por favor, un brevísimo raconto de cómo la vida se te va plantando y cómo la vida puede ir evolucionando, y cómo a veces, cuando creemos que estamos en el infierno y que no vamos a salir,
hay una puertita que se abre y uno la toma. Algo así sucedió con vos, ¿no? Sí, siempre digo que las mayores, digamos, los momentos de mayor desafío, que son los momentos que más de alguna manera odiamos o estamos condicionados a que no nos gusten, son los momentos de mayores oportunidades, ¿no? Todos los momentos de grandes desafíos han traído en mí las transformaciones más grandes, así que siempre agradecida por ellos. Un paréntesis, tengo esta curiosidad. ¿Qué tenés aquí en el entrecejo? Son tercer ojos. Yo trabajo mucho con el tercer ojo, ¿no? Hablando de chakras, que son los centros energéticos del cuerpo, y por el trabajo energético que hago yo de canalización constante, al trabajar tanto es un poco como honrar un poco a mi tercer ojo, y siempre pongo esa pegatina de alguna manera decorativa, pero para mí representa mucho de lo que hago y, oye, queda hermosa. Así que... Queda muy linda, por cierto. ¿Siempre del mismo color o no? Siempre dorada la uso, sí. El color ¿Por del gusto dorado, personal o tiene que ser dorado? El dorado representa la frecuencia, el rayo dorado representa la sabiduría, la iluminación, la guía, y bueno, de alguna manera también, por lo que yo hago, tengo muchísimas personas de todas partes del mundo que de alguna manera acuden a mí un poco con esa energía, necesitando un poco eso, así que de alguna manera honrando lo que soy, mi esencia, mi misión, mi propósito, pues elijo el dorado. ¿Cuál es tu misión, ya que nombraste mi misión? Mi propósito, no creo que tengamos una sola misión, creo que tenemos un propósito y tenemos un montón de cosas dentro, digamos, que los propósitos van cambiando de alguna manera, pero si tuviese que generalizar uno, yo siempre digo que me siento en servicio en estos procesos de despertar de la humanidad, en estos procesos de despertar de conciencia por los que estamos pasando, ¿no? Siempre digo que hace 20 años muchas de las cosas, hoy hablamos muy fácilmente de energía, de yoga, de temas energéticos en general, es algo que está en el habla, la gente son palabras que están muy en el día a día hoy. Sí. Hace 20 años no hablábamos para nada, era como mucho más tabú. Entonces estamos pasando por un proceso, la humanidad está pasando por un proceso de despertar de conciencia de alguna manera, y siempre, bueno, de alguna manera yo me siento en servicio en ese despertar, ¿no? Transitando mi propio camino, transitando mi propia maestría, en estas experiencias no humanas, pero bueno, también en servicio de otros para ayudarles a recordar también su propósito de vida y ayudarles a sanar lo que sea que tengan que sanar, porque es muy difícil percibir una realidad optimista, extensa, alegre, tal, cuando estamos viendo y percibiendo la vida por el filtro de nuestras propias heridas emocionales. Todos operamos desde la herida emocional, así que bueno, mi trabajo está muy enfocado a la sanación. Heridas emocionales, que las tenemos todos, todo el mundo las tiene, en mayor o en menor grado. Digo yo, ¿cómo es la cuestión concreta? Viene una persona que quiere ver porque quiere hacer registro akáshico con vos, o quiere manejar la energía, o quiere empezar ese proceso de sanación, en definitiva, en su memoria emocional. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, primero hacemos una lectura de registros tradicional. La gente viene con las preguntas que quieren hacer en ese momento. Sean preguntas sobre entender temas de bloqueos con el linaje, con la familia, en las relaciones, temas de propósito del trabajo, realmente lo que quieran, su origen estelar, si son, bueno, no sé cuán esotérica me puedo poner, pero... Todo lo que sea, sos libre. Digo, realmente, o sea, la gente viene... No quiero que te vayas con una herida emocional, porque no te dejo hablar de algo. No, está bien, gracias, Clau, muy generoso. Pero bueno, realmente la gente puede venir a preguntar lo que quiera, ¿sí? Yo me conecto, hacemos una pequeña meditación guiada, yo me conecto y canalizo, ¿no? Siempre digo un poco, para explicar un poco para quien no sabe qué son los registros akáshicos, es como una especie de librería universal, donde está almacenada toda la información de todo lo que existe, de todos los seres, de todos los eventos, es como la nube del teléfono, ¿sabes? Que cada cosa que haces se sube automáticamente. Bueno, es una cosa así, no es, lo decimos librería, no es una librería, pero es como un espacio energético. Entiendo. Y hay muchos seres que podemos acceder directamente a este espacio, partiendo de la base de que todos los seres humanos, por el diseño que tenemos como seres humanos, somos canalizadores natos. No es que esto es como más especial de unos de otros. Canalizadores natos de energía. Canalizadores natos de energía de lugares como más sutiles, ¿sí? Porque siempre digo, bueno, cuando te conectas, cuando te pones a ser creativo, tal, yo siempre le digo a la gente, ¿de dónde crees que viene tu inspiración? La mente es muy limitada. ¿De dónde viene tu inspiración? La inspiración viene de conectarnos con o alinearnos con frecuencias más sutiles. Llámale como quieras, no importa cómo le diga. Hay gente que le llama, ¿no? Y hay un montón de seres.
Esos son al final, no sé, tecnicismos que no sé si son tan importantes en este momento, sino realmente entender que hay cosas mucho más allá de lo que nos han contado. Y bueno, y conectar, todos podemos conectar con estas frecuencias sutiles. Algunos lo podemos hacer de manera muy consciente y también en nuestro propio proceso, a medida que mi propia frecuencia se sutiliza, yo es como que el espacio al que puedo acceder a la información se amplía. Vos canalizás a esa persona para que pueda conectarse a esa biblioteca y empezar a averiguar cosas que le pasaron a la vida. Yo canalizo yo abro los registros de esa persona y obtengo información sobre, de esa persona. Es como que yo canalizo de su yo superior, que es como esa parte del alma que no está encarnada en el cuerpo. Canalizo desde esa parte, desde sus seres guías, o sea, realmente cada ser tenemos un montón de seres de luz, digamos, que nos acompañan, nos guían, nos protegen. Puedo canalizar de ellos y hablarle a esa persona. Yo soy el canal. Si yo no soy quien lo digo, yo soy simplemente el canal. Bien. En las cientos y cientos de lecturas de registros akáshicos que he hecho en esta vida, nunca me ha pasado que alguien me haya dicho, mira, esto que me has dicho de temas puntuales, de temas de la infancia, temas de tal. Yo no conozco de nada a la persona, ¿no? Nunca me ha pasado que alguien me haya dicho, mira, esto que me has dicho no es así o tal. No me ha pasado nunca. Esa era Josefa, ¿no era yo? Era así. No me ha pasado nunca, ¿sabes? O sea, qué bueno. ¿Y eso qué efecto genera en la persona que vos les decís todo eso? Una vez que sos el canal y que canalizas para que pueda comenzar a sanar, en definitiva, porque es el objetivo final. Hay mucha información nueva, pero hay muchas confirmaciones que recibes en una lectura de registros. Esas confirmaciones, que son cosas que tú ya pensabas, que ya creías, que ya entendías, que ya percibías de alguna manera, pero que alguien externo que no te conoce de nada te las confirme, siendo cosas tan particulares, tan tuyas, que no hay nadie que pueda saber. Eso realmente, de alguna manera, como que te realinea, te ayuda, es como, y te afianza además en tu propósito, en el entendimiento de quién eres, de dónde vienes, de dónde vienen los problemas que tú tienes. Hay gente que tiene problemas con las relaciones de pareja, hay gente que tiene problemas con su madre. Entender, nosotros en una lectura de registros podemos ver de dónde viene el conflicto, cuál es el conflicto, y nos proveen técnicas para ayudarnos a sanar. Es así como dicen que si un antepasado no sanó su problema, se transmite después. Hay cosas que heredamos del linaje, pero nosotros también tenemos nuestro propio... Siempre a mí me lo enseñan, ¿no? Un poco como una mezcla, ¿no? En esas hebras de ADN que tenemos construidas, tenemos parte de lo heredado del linaje, tenemos parte nuestro propio, parte de nuestra esencia álmica, ¿no? Como hay como distintas cosas, pero sí hay cosas que heredamos del linaje. Lo que tiene que entender la gente que nos está mirando y que en definitiva por ahí no conoce mucho de esto, tampoco esto es que decís, me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me pasa. No pasa por ahí. Es un trabajo que hay que hacer con qué habitualidad, por ejemplo. O todos los días, la tenemos que tener el momento. Bueno, en el mundo en el que vivimos, Claudio, todos los días, varias veces al día, si se puede, ¿no? Dicen, si estás muy ocupado, medita 10 minutos al día. Si estás súper ocupado, medita 1 hora al día. Por hablar de meditación, puede ser cualquier tipo de práctica energética, pero realmente es muy difícil con la cantidad de estímulos externos que tenemos, con la cantidad de bagaje propio, salirnos de ese lugar de conciencia plena, ¿no? Que sería un poco como el ideal, vivir ¿no? Lo que se llama, ¿no? En el momento presente, en el aquí y el ahora, con lo que está pasando aquí y ahora, no proyectando a futuro y no sufriendo por todo lo que nos pasó en el pasado, ¿sí? En este momento, en el dulce momento presente, ¿no? El ideal es un poco eso, vivir siempre como en ese estado de presencia, pero claro, estímulos externos, trabajo, cosas, tráfico, gente. Luego hay otra cosa que pasa con la humanidad, nosotros sostenemos mucho la realidad, esta realidad densa con el lenguaje. A mí me llama mucho la atención cuando vengo a Argentina, lo primero que hago y me subo al remis que me lleva del aeropuerto, eso es 1 hora y media de queja. Te hablas con cualquier otra, es otra... Todo ahí agarras el celular y te es queja, que entiendo que es complejo, ¿sí? Y me van a decir, ay, pero vos que vivís en la punta de la montaña, claro, lo entiendo, pero bueno, por eso vivo en la punta de la montaña. Pero por otro lado, es verdad que la idea siempre es
ir a esos lugares de tener más cuidado. ¿Cómo hablamos de nosotros? ¿Cómo sostenemos realidad por medio del lenguaje? Somos seres creadores de realidad. ¿Cómo sostenemos? ¿Qué es lo que creamos? ¿Qué realidad estoy creando yo a mi alrededor si estoy constantemente quejándome, si estoy constantemente criticando, en juicio? Es difícil porque crecimos, lo tenemos tan impregnado, ¿no? Pero en esos momentos traemos conciencia. Eso es lo que te hace cambiar, es la actitud ante un momento determinado, trabajando en vos mismo, ante las adversidades que podés tener durante el día. Ante la vida en general. Entonces, eso te enseña a decir, bueno, a ver cuál es la verdadera dimensión de lo que me está pasando para que no sea algo como abarcativo que te inunde y resulta que, como decía la abuela, un problemita así hiciste un problemón así. Tal cual. Pero eso está incorporado en nosotros energéticamente. Más que energéticamente, en patrones mentales y emocionales que repetimos constantemente. Heredados. Y propios. Heredados, pero propios también, porque nosotros vamos fomentando, o sea, perpetuamos esos patrones. Yo lo heredo en mi casa, aprendo de pequeña y veo, no sé, mis madres o mis hermanas se critican entre ellas, mis compañeras, tal y cual, las familias se pelean. Yo voy incorporando esos patrones, pero luego yo los sostengo. Y yo, a su vez, los voy perpetuando a mi alrededor. Es un poco un círculo un poco así chunguillo, ¿no? que idealmente, sí, si traemos conciencia, podemos ir rompiendo y tener cuidado. Es simplemente ir teniendo un poco más de cuidado. ¿Cómo hablo yo de mí? A mí me choca mucho en Argentina cómo habla la gente de sí misma, especialmente las mujeres, ¿no? Estoy gorda, soy fea, soy tal, no sé qué, no sé qué. Es constante, lo superficial, pero también inclusive no, yo nunca podría hacer eso, no, eso es imposible, ay, me quiero morir, no sé, hay un montón de expresiones. Te escucho a vos. Sí. Acabo de leer un libro que me parece fenomenal, de Mariano Sigman, El poder de las palabras, y donde él manifiesta esto, ¿no? En cómo a veces nos criticamos tan drásticamente, cómo utilizamos más las palabras y la precisión que hay que tener, porque una palabra te puede alegrar el día, te puede dar un momento de felicidad, te puede dañar muchísimo, y esa es una herida que te queda grabada, ¿no? Total, total. No tenemos conciencia, el ser humano todavía no tenemos conciencia del poder de la palabra y cómo la palabra crea realidad, no solo la palabra hablada, sino la palabra que me pienso, porque el lenguaje primordial del universo es la energía. Sí. El lenguaje, el pensamiento, la acción, todo eso son traducciones de la energía del lenguaje original. Esta es energía que yo voy instaurando, una palabra tiene una fuerza, tiene una energía, tiene tal, y eso se va instaurando en mi mente y yo me creo, y yo me lo creo y luego la gente a mi alrededor se lo cree, entonces todos vivimos sosteniendo un poco de alguna manera este sistema, porque entre todos sostenemos este sistema tan caótico ahora mismo, ¿no? En este momento de transición tan extraordinario. Es muy caótico y lo sostenemos todos un poco con el lenguaje también. No es algo, esto no estoy hablando, quiero decir que no vengo de un lugar de privilegio, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, pero bueno, hablas así, nunca te pasó nada, nunca... No. Yo no vengo de un lugar de privilegio de ninguna de las maneras. Vengo de una familia súper compleja, vengo de una vida muy compleja, muy difícil. Me han pasado muchas cosas de todo tipo, familiar, de abusos, de todo tipo. ¿Sí? Entonces, yo y millones de personas en el mundo somos el claro ejemplo, ¿no? Que realmente podemos elegir un poco, pero es necesario, Claudio, para mí la clave es transicionar de la mentalidad de la víctima a la mentalidad creadora. Si yo me percibo desde el victimismo a mí misma, no podés hacer nada. Si yo me percibo a mí misma como la víctima de la situación, es muy difícil trascender. Había una pregunta o un razonamiento con respecto a eso, a cómo empezar a afrontar un problema y empezar a minimizarlo en definitiva. Decía, cuando dicen, ¿y por qué me tocó esto a mí? Preguntarse, ¿por qué no a mí? ¿O para qué? También para qué. Yo soy más del para qué en vez del por qué. ¿Para qué? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué herida? Siempre digo, todo lo que duele es... cualquier cosa que me duela a mí me está mostrando algo que tengo que sanar. Porque hay un montón de cosas, todos hablamos de diferentes maneras, pasan un montón de cosas, pero a mí no me duele y me afecta todo. A mí me duele y me afectan cosas específicas, que son esas cosas que tocan mi propia herida emocional. Puede ser la herida emocional de no ser vista, de sentirme abandonada, de no sentir que soy querible. Todos tenemos, dependiendo, ¿no?, de las familias donde nos hemos criado. Y mucho depende también de
de estar bloqueado eso y por ahí no es que falte voluntad como para sanar eso, sino que por ahí no se puede ver eso y ahí está la ayuda que das en tu caso. Hay un montón de bloqueos. Yo veo gente que dice que siempre siento que tengo un tope y quiero pero no puedo. Ahí en los registros sí que podemos ver mucho, hay mucho tema hay muchos contratos con seres, hay muchos bloqueos que vienen heredados del linaje que podemos limpiar, que podemos romper. Ya estamos en ese punto en el que tenemos las herramientas para trascender pues esos bloqueos, para trascender esos contratos y empezar a vivir realmente en soberanía y libertad. Luego está la cárcel mental, ¿no? Que todos la tenemos. ¿Qué es eso, la cárcel mental? Y la cárcel mental es esa cárcel que nosotros mismos nos creamos un poco en este sistema que nos dice, bueno, tú, especialmente no si hemos nacido en ciertos aspectos sociales o ciertos tal, nuestra cárcel mental es lo que yo me permito, la percepción que yo tengo de mí misma, de qué es lo que puedo o no puedo hacer. Cuánto me pueden querer, cuánto me puedo querer a mí misma, es un poco como esa percepción de un poco del mundo, ¿no? Y yo vivo en esa, todos vivimos en nuestra cárcel mental y el lenguaje es una de las principales cárceles mentales, ¿no? Al estar constantemente, como decíamos antes, repitiendo algo, creamos esa realidad. ¿Y esa cárcel hay que derribarla? Es decisión de cada persona. ¿El ideal sería derribarla? Bueno, yo he encontrado mi felicidad derribándola, no le quiero decir a nadie como lo que tiene que hacer, pero oye, desde luego en mi experiencia y en la experiencia que tengo trabajando con cientos y cientos de personas en todas partes del mundo, derribar esa prisión es empezar a percibirte, porque claro, piensa que tu cárcel mental son todos esos filtros. Tú percibes la vida por medio de esos filtros de tu propia herida emocional, de tu cárcel, ¿no? De alguna manera. Entonces hay cosas que cuando tú limpias, cuando tú sanas esa herida, hay cosas que las empiezas a percibir. La realidad, ¿qué es la realidad? La realidad es efímera. La realidad es en realidad lo único que vale es la percepción que tú tienes del mundo y cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué es la realidad? Claro. Pero claro, yo puedo cambiar la percepción que tengo de la realidad a medida que voy sanando esa herida emocional, porque esos filtros empiezan a desaparecer y esos patrones mentales construidos en esa herida emocional energética ya no tienen dónde sostenerse. Entonces esos patrones también empiezan a cambiar. Por eso siempre decimos, ¿no? Cada vez que vienen amigas y me dicen, siempre me atrae el mismo tipo de tío que me trata fatal, que no sé qué, tal y cual. Le digo, chica, no son ellos, ¿sabes? No sos vos, soy yo. No, sos vos. No es él, sos vos. Un poco, esto queda un poco fuerte de decir a veces, ¿no? Especialmente cuando hablamos en relaciones donde hay abuso, donde hay tal, pero estos son temas muy complejos, ¿no? Son temas muy complejos de tocar, pero realmente lo que hablamos siempre, ¿no? La energía, que es el lenguaje universal, yo siempre digo, es muy sencilla, funciona como los imanes. Se atrae y se repele por la frecuencia de onda. A medida que yo empiezo mi propio proceso de sanación, no me atrae nada esa energía, ni atraigo esa energía y empiezo a atraer relaciones mucho más sanas, más hermosas, más distintas. Eso te da la tranquilidad de que cada persona que se acerca a vos, un amigo, un tío, como decís vos, o una amiga, sabés que si esa persona llega a vos es porque están en la misma frecuencia. Hay algo en su frecuencia. Corres con una ventajita en eso. Sí, bueno. Con respecto a la otra persona, digo, que por ahí no tiene ni idea de eso y dice, bueno, es química. Sí. Como se dice, ¿no? Sí, puede ser. Siempre hay algo. Sí. No, yo no creo en las casualidades, sí creo en las sincronicidades y siempre hay algo. Si alguien viene a ti, es porque hay algo que tenemos que aprender, que nos tiene que dar, que tenemos que enseñarnos. Siempre hay algo que resuena con algo tuyo, ¿sí? Entonces, volvemos a la mentalidad de la creadora y no operar desde la mentalidad de la víctima, en la que yo soy víctima de lo que pase de fuera, ¿sí? Entiendo. ¿Y qué pasa con esa Valeria Quechichián, que está en la punta de la montaña en Mallorca y un día tiene un descanso en su vida, se queda mirando hacia el horizonte y dice, ¿qué pasó en mi vida? ¿Qué dice esa Valeria Quechichián? Es que pasaron muchas cosas, Claudio, que pasaron muchas cosas. Te doy la oportunidad de decir 3. Pasó, yo siempre digo, lo mejor que pasó es haberme sabido soberana. Cuando yo empecé a darme cuenta que tenía opciones y no tenía que vivir
desde ese dolor, desde ese sufrimiento, ¿no? De que yo he ido acumulando y generando a lo largo de mi vida y de todo lo que me ha pasado, ¿no? Lo he dicho, vengo de un lugar muy complejo, salí al mundo sin esa autoestima, con una percepción muy dura de mí, del mundo, de tal, ¿no? Luego vinieron las adicciones, luego todo esto, y luego por medio del deporte, por medio del skate, ¿no? Empiezo a encontrar sentido, ¿no? Le empiezo a encontrar sentido a la vida, empiezo a entender, yo sabía que había algo más. Yo sabía que la vida no podía ser lo que nos contaban. Estos trabajos de 9 a 6, esto tal, todos se van de vacaciones juntos, todas estas normas, estos sistemas de educación, yo me rebelaba desde pequeña, no entendía, pero ¿cómo todo el mundo tiene que hacer el mismo examen? Esto no tiene sentido si todos somos distintos y tenemos distintas cualidades. Yo desde chiquita no entendía y me rebelaba contra este sistema, porque creo que es un sistema construido para la opresión de muchos y el beneficio de muy pocos. Entonces, cuando fui entendiendo un poco este sistema, cuando fui entendiendo que yo ya no tenía que vivir de esa manera, lo que pasa es que en esa época no estaban ni las redes, no teníamos la exposición que tenemos a otras cosas, ¿no? Ahora, entonces no sabía qué era. Entonces fui creando y probando y sanando y tal, y buscando actividades de ocio que me diesen alegría para equipararlo, para balancear un poco los momentos que eran muy duros, y así, pues bueno, pues fui como haciendo mi camino, fui reencontrándome un poco con esto, ¿no? Yo tengo esto desde que nací, ¿no? De lo de poder leer la energía de la gente, luego lo fui afianzando y reforzando con los registros y con las formaciones que yo hago y con mi trabajo interno, pero bueno, realmente cuando miro atrás, digo, yo siempre digo, si lo pudiese decir a la Valeria niña o a la adolescente, lo que íbamos a hacer y el impacto que íbamos a tener en el mundo, en las cientos de miles de personas a las que iba a llegar en todas partes del mundo, de mujeres, de niñas, de hombres también, bueno, me alegra mucho. Has recorrido un largo camino, muchacha, decía alguna frase por allí de alguna canción. Sí. Vale, se nos acabó el tiempo. Me alegro por tu triunfo interior y mi reconocimiento por todo lo que haces por centenares de miles de personas también. Gracias, Claudio. Por una mejor vida. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Hacía un personaje, un comisario, en Farsantes. En Farsantes, sí. Yo iba a la cancha porque soy fanático de River. Y yo no sé si ya era una joda o qué, pero la poli me decía, comisario, por acá, por favor. No hacía el cacheo.